Uno es el tratamiento quirúrgico o cirugía de la tuberculosis pulmonar y la otra clase va a ser sobre enfermedades supurativas del pulmón, que son 3 clases en una, cortas, como son bronquiectasias, empiema pleural y absceso pulmonar. Todo esto ustedes ya lo han hecho, pero acá lo vamos a hacer en la parte dirigida a lo que es el tratamiento quirúrgico. Entonces, iniciamos con el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Antiguamente, cuando dictaba esta clase, era cuando operábamos lo que eran las secuelas de la tuberculosis pulmonar. Llámese estas bronquiectasias, misetomas, fibrosis, etcétera, cavernos. Pero con el tiempo, pues, se han ido presentando nuevas cepas, como son, pues, las tuberculosis multidrogo resistentes. Entonces, ya el concepto de tratamiento quirúrgico ya cambia, y porque la cirugía viene a ser, pues, un coadyuvante o un complemento del tratamiento médico para el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente. ¿Y cómo así se complementa? Sacando la lesión mayor de tal forma que se disminuye lo que es la carga basilar. ¿Para qué? Para que las medicinas antituberculosas puedan llegar hasta donde no llegaban antes, porque se forman la fibrosis, se forman unos, por la fibrosis se forman unas cavidades pequeñas que los americanos lo llaman los nichos tuberculosos, a donde ya no llegaba la medicina y por eso se perpetuaba la positividad del VK. Pues el momento, al retirar estas lesiones por la parte quirúrgica, entonces actúa mejor la medicina para tratar lo que es la base principal del tratamiento de la MDR, que es la negatividad de VK. Pues esto ya lo saben ustedes, el incremento de tuberculosis, ¿por qué? Por la pobreza, la inmunodeficiencia, falta de drogas nuevas, aunque ahora, bueno, ya han aparecido nuevas drogas y otras cepas de Mycobacterium. En estos están, pues, XDR, MDR, pues, ¿no? Miren, 2 billones de personas tienen tuberculosis en el mundo. De 109 millones son casos nuevos cada año. Y más del 95% de fallecidos por tuberculosis son del tercer mundo. Lamentablemente, pues, el Perú en Latinoamérica ocupa el segundo lugar en tener casos de tuberculosis, solamente superado por Haití, ¿no? Y lo que respecta, pues, a tuberculosis en Lima, es el mayor centro. Y fíjense que el Agustino, donde está, pues, el hospital donde yo trabajo, el Poder Unano, que es el hospital emblemático de tratamiento de tuberculosis, el Agustino es el que más casos tiene de tuberculosis multidrogo resistente, juntamente con San Juan del Lurigancho. La tuberculosis pulmonar en el país, la incidencia de tuberculosis con frotis positivo es de 88 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Este es un informe del MINSA. Una mortalidad de 10.3 por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2019, veces antes de la pandemia, reportaron 1.437 muertes por año, pero hay que tener en cuenta que solamente estos son casos del Ministerio de Salud. Faltan casos acá de la Seguridad Social, de los hospitales militar, policía, de las clínicas privadas, consultorios privados y los que fallecen en su casa. Se estima un aproximado de 5.000 fallecidos por año. Yendo al tema, ¿qué es lo que hacemos en la cirugía de tuberculosis pulmonar? Esta es una tabla que lo hemos hecho en base a teoría, ¿no? Como diagnóstico, en caso de duda diagnóstica, para un diagnóstico diferencial con cáncer pulmonar, cosa que no se da en nuestro medio. Esto es para aquellos países donde, pues, no hay tuberculosis, no se ve pacientes con tuberculosis. Entonces, pues, ellos ven un infiltrado y pueden pensar que es cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, esto es para ellos. Para nosotros no hay dudas para acá. Ya como tratamiento, las complicaciones por tuberculosis o secuelas también, ¿no? Una complicación, las hemoptisis, ¿no? La fístula broncopleural de gasto alto. Ustedes habrán visto en los hospitales algunos pacientes con un drenaje pulmonar o pleural.
que van conectados a un frasco de drenaje. Entonces, generalmente este frasco se pone cuando hay un derrame pleural o un hemotórax o un neumotórax, hidrotórax, piotórax, kilotórax, etcétera, ¿no? Porque ustedes saben de que el pulmón, la cavidad pleural es una cavidad virtual que está entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esta cavidad se hace real, pues, cuando hay una de las patologías que les he dicho anteriormente, hemotórax, piotórax, etcétera, ¿no? Entonces, realmente algunos pacientes debutan pues con un derrame pleural. Entonces, las imágenes pueden ser de dos tipos ahí. Una imagen que tiene una curva de Damasó. Entonces, es un derrame simple. Y otra que la imagen puede ser con un nivel hidroaéreo. Cuando hay un nivel hidroaéreo, quiere decir que haya habido fuga de aire a la cavidad pleural. Por eso se forma, hay aire en la parte superior, una línea recta y hacia abajo un velamiento que es el líquido, que puede ser sangre, puede ser agua, puede ser pus, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un nivel hidroaéreo. Entonces, cuando uno pone el tren, en esto cuando hay nivel aéreo, entonces va a haber un burbujeo en el frasco. Este burbujeo, de acuerdo al tamaño de la burbuja y a la frecuencia, es que se le puede catalogar si es una fístula de gasto alto, de gasto moderado o de gasto bajo. La que se opera es la fístula de gasto alto, como está acá en la diapositiva. Entonces, ¿cómo catalogamos que es de fístula de gasto alto? Cuando el paciente en reposo habla y burbujea el frasco, o respira y burbujea el frasco, y son burbujas grandes, entonces es una fístula de gasto alto, porque el paciente no está haciendo ningún esfuerzo y el frasco está burbujeando. La fístula de gasto moderado es aquella que se presenta con el esfuerzo, o sea, con la tos. El paciente tose y burbujea, tose y burbujea. Las burbujas son de mediano tamaño y estas pueden tener dos caminos. Uno, el reposo, el tratamiento médico, y poco a poco se va cerrando. Y otro es que a veces nosotros, los cirujanos, para mejorar los índices que nos piden en el hospital, por ejemplo, de movimiento de camas, el tiempo de hospitalización, el tiempo de uso de camas. Entonces, a veces lo operamos para acortar el tiempo de permanencia en el hospital. O a veces también puede haber otro tipo de tratamiento. Cuando son burbujas medianas y no está infectado la cavidad, se puede hacer también tratamiento con parches de sangre. O sea, se saca al paciente 20 centímetros de sangre y por el tubo de drenaje se lo pones a la cavidad y se le clampa el dren, ¿no? Para que las plaquetas puedan tapar, digamos, esas pequeñas fugas que hay. Este tratamiento se puede repetir 3, 4 veces. Eso no se usa en la fístula de gasto alto porque, como comprenderán, el gasto alto, pues, sale el aire con mayor fuerza y no va a pegar esa zona. Se puede usar en gasto moderado. Y en la otra, esa fístula de gasto leve, que son ya escape aéreo de tipo alveolar. Esas se cierran solas entre 1 a 2 semanas. Luego tenemos el empiema pleural, que vamos a hacer una clase más adelante, las bronquiectasias también que vamos a hacer clase, estenosis bronquial. La estenosis bronquial se refiere generalmente a un síndrome, que es el síndrome del lóbulo medio. El lóbulo medio es un lóbulo pequeño que está metido eh, como una cuña entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior derecho. Entonces, este lóbulo es un lóbulo pequeño y tiene un bronquio un poquito largo y delgado, pero es rico tiene como un anillo de ganglios. Y cuando hay alguna enfermedad pulmonar, entonces estos ganglios se hipertrofian y ustedes saben que por anatomía que las 2/3 partes anterior y laterales del bronquio son cartílago y la parte posterior es de tipo membranoso. Entonces el ganglio aprieta sobre la parte membranosa y lo obstruye el bronquio, lo hace una estenosis y el parénquima pulmonar se va a telectasiar y conforme pasa el tiempo
en la parte distal de esta obstrucción se van a formar bronquiectasias. Luego después el pulmón pues se hepatiza y luego se puede reabrir el bronquio, pero ya queda con estas lesiones el lóbulo medio, con bronquiectasias y con una hepatización del lóbulo. Hepatización se llama porque se pone duro y se pone del color del hígado, porque el pulmón es rosadito, blando, entonces este lóbulo se pone duro y color rojo vinoso, ¿no? Entonces, en este caso se da, es raro, pero se da, se ha operado algunos casos de, de síndrome del lóbulo medio por hepatización del lóbulo. Luego tenemos el micetoma, que no viene a ser sino un tumor de hongos. Esta clase ya la han hecho, creo, lo van a hacer con la doctora Bautista. Luego, dentro de este grupo también tenemos la tuberculosis activa. La tuberculosis activa, la que no es la droga resistente, o sea, la que es sensible a las drogas, entonces la droga sensible, ¿cuándo se opera? Cuando se complica con hemoptisis, que pone en riesgo la vida del paciente. O sea, cuando hay una hemoptisis masiva e incoercible, o sea, que decir que abundante sangrado y que no se puede controlar médicamente, ¿no? Y dentro de este grupo también tenemos la tuberculosis MDR, casos seleccionados, o cuando presenta hemoptisis. Cualquier interrupción lo va a aceptar, me hacen la pregunta que no entienden, me pueden hacer cualquier pregunta durante la clase, no se hagan problemas para interrumpirme. ¿Qué tipo de cirugía se hace en tuberculosis? Acá por cuestiones didácticas lo hemos puesto así en lesiones parenquimales, bronquiales, pleurales y los de emergencia. Las parenquimales tenemos por la presencia de cavidades, que son las cavernas que usted lo conoce muy bien, que tiene una arteria que lo atraviesa, que es la arteria de Rasmussen. Muchas veces cuando esta arteria se rompe, pues comienza una hemoptisis masiva. Luego tenemos la cavidad insuflada, también conocida como, ¿alguien sabe? Es lo que se llama la bula efisematosa. Luego tenemos la cavidad detergida o epitelizada, es aquella cavidad en donde el epitelio bronquial lo tapiza y de esta forma impide que esta cavidad se pueda cerrar. Y puede ser propicia, pues, para que sea invadida por hongos o bacterias, ¿no? Luego tenemos una cavidad empastada que tiene generalmente un contenido, en este caso en tuberculosis va a estar el calcio. Luego la presencia de tuberculomas, que bueno, ya no se ve tuberculomas, yo tampoco he visto, y no los tuberculosos. No puede haber uno o dos, pero también se puede encontrar todo un empedrado en un lóbulo. Si encontramos demasiada cantidad de nódulos, hay que operarlo, sacarlo eso. ¿Por qué? Porque esos nódulos contienen el bacilo de Koch. Y dentro de este grupo están las tuberculosis multidroga resistente y la extremadamente resistente. Dentro de las lesiones bronquiales tenemos las bronquiectasias, que vamos a hacer una versión más adelante, la estancia bronquial que hemos mencionado, la fístula broncopleural. Dentro de las lesiones pleurales, el empiema pleural, que vamos a hacer la clase, y la fístula broncopleural. Esta fístula es una entidad que corresponde a los dos, a bronquiales y a los pleurales. Y el tratamiento de emergencia, a las hemoptisis. Hay que tener en cuenta que del 100% de las hemoptisis, solamente se operan el 10%. Porque la cataloga de hemoptisis desde expectoración hemotoica en un extremo hasta el otro extremo, que es la hemoptisis masiva e incoercible, ¿no? Pasamos por todos esos temas, solamente el 10% se opera. ¿Qué tipo de cirugía hacemos? ¿Qué tipo de resecciones? Mínimas, enucleaciones. Bueno, estas enucleaciones eran pues cuando había tuberculomas, que ahora ya no vemos. Resección en cuña, cuando la lesión es pequeña y es periférica, se puede hacer una resección en cuña. Segmentarias, ustedes saben por anatomía, de que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, el izquierdo 8. Entonces se puede hacer una revisión segmentaria o o varias, se puede sacar 2, 3 más segmentos, pues ya son multisegmentarias. Luego tenemos las lobectomías,
que pueden ser únicas, o bilobectomías, que son bilobectomías solamente podemos hacer en el pulmón derecho, porque tiene 3 lóbulos, y se puede hacer la siguiente combinación: lóbulo superior con lóbulo medio, o lóbulo inferior con lóbulo medio, nada más. No se puede hacer lóbulo superior con lóbulo inferior, porque ya les he dicho de que el lóbulo medio es un lóbulo pequeño, como una cuña entre los dos lóbulos. Si sacamos el lóbulo superior y el inferior, esto queda al medio y se cae, y se luxa el bronquio y se atelectase el lóbulo. Entonces hay que entrar a completar la neumo. Por eso, por más sano que esté el lóbulo medio, si hay compromiso del lóbulo superior y el inferior, hay que hacer neumonectomía. En el lado derecho. En el lado izquierdo no puedo hacer biloctomía porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior y el inferior. Dentro del lóbulo superior está la língula, que sería la parte del lóbulo medio del lado derecho, ¿no? Pero tiene 2 lóbulos, ahí no podemos hacer. Si hacemos bilobectomía, ya no estamos haciendo bilobectomía, sino neumonectomía en el lado izquierdo. La neumonectomía es, bueno, intrapleurar, extrapleurar radical. Generalmente esto se hace más en cáncer, con ligadura intrapericardia, cuando se tiene algún compromiso, se rompe la arteria, se retrae a la cavidad pericardia, entonces uno tiene que ir al pericardio y ligar a esa altura, ¿no? Pero lo importante es esta, intrapleural y extrapleural. Intrapleural, ¿a qué se refiere? Cuando hay la enfermedad tuberculosa, entre la pleura visceral y la pleura parietal se forman adherencias. Entonces uno cuando entra, lo encuentra pegado al pulmón, uno recorta las adherencias, libera digamos, el pulmón, o sea, la pleura visceral que envuelve el pulmón de la pleura parietal, y uno comienza a hacer, una vez que la ha despegado de la pleura parietal, ya se comienza a hacer la lobectomía, ¿no? Ahora, estas adherencias pueden ser laxas o pueden ser firmes o carnificadas. Entonces, cuando son carnificadas, son difíciles, a veces ya no se distingue entre la pleura visceral y la parietal, ya se le puede hacer extrapleural. Y extrapleural se refiere que se saca con parte de la pleura parietal. A veces no se quiere hacer mucho de la pleura parietal porque la pleura parietal está tapizando al periósteo, a los músculos intercostales, y cuando uno les pega es bastante sangrante. Entonces, y generalmente el pulmón pues se pega más en la zona apical y posterior. Entonces ahí uno tiene que trabajar con cautela, y si no se distingue bien, hacer la extrapleural, pero solamente parcial, en la zona donde está pegado esta zona. Algunos a esta extrapleural le llaman pleuroneumonectomía, pero pleuroneumonectomía es pues que se saca toda la pleura parietal, y eso no es así. Porque la pleura parietal comprende la pleura cervical hacia arriba, la pleura costal a los costados, la pleura mediastínica al centro y la pleura diafragmática. Y uno nunca saca todas esas cantidades de pleura, solamente lo que hacemos es en la parte superior, porque ahí es donde más ustedes saben que hay más oxigenación en la región apical, y donde más se va a ir, digamos, la enfermedad tuberculosa. Entonces ahí es donde más se pega el pulmón, y uno tiene que tener cuidado, sobre todo en el lóbulo superior. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en el ápice del pulmón se pega tanto que uno tiene que irse hasta el fondo, y muchas veces ahí uno puede lesionar un ganglio que va a dar lo que se llama el síndrome de Horner. El síndrome de Horner generalmente es una ptosis palpebral. Entonces, cuando este ganglio que se lesiona es el ganglio estrellado. Entonces hay que tener mucho cuidado en, digamos, hacer la hemostasia ahí, porque podemos lesionar este ganglio y el paciente sale con el párpado caído al día siguiente, ¿no? Y eso es irreversible. Bueno, he puesto esta diapositiva por lo que se hacía antiguamente, antes que se conozca bien la anatomía del hilio pulmonar y del pulmón. Se hacían técnicas para la tuberculosis, se hacían técnicas de colapso pulmonar. Ahí había el neumotórax inducido, la frenicoparálisis, que a nivel del cuello se secaba el nervio frénico y se lo cortaba para que suba el diafragma cuando había lesiones en el lóbulo inferior. A nivel del plexo braquial se identificaba el nervio frénico y se lo recortaba, ¿no?
El neumoperitoneo que hacía igual que el Frénico Parálisis, pero lo llenaban de aire la cavidad abdominal para que suban los dos diafragmas cuando era bilateral. Plombaje extrafacial, esto lo voy a explicar con una diapositiva más adelante. Y la toracoplastía. La toracoplastía consiste en resecar los arcos costales y solamente se hace cuando había lesiones apicales. Se hacía la apicolisis de la primera costilla. Apicolisis que se pelaba la primera costilla. Se dejaba bien peladita la primera costilla y se resecaba la segunda, tercera, cuarta, quinta costilla, se resecaba para que esta pared caiga sobre el pulmón y no atelectase. Y ya pues el vacío del coche sin oxígeno moría y iba a la curación del paciente, ¿no? Entonces esa toracoplastia se llama la primera primaria. O sea, primaria para aplastar el pulmón. Luego había lo que hasta ahora, lo que eso no se hace ahora, lo que se hace ahora es de esto, lo único que ha quedado ha sido la toracoplastia secundaria o complementaria. Como su nombre dice, secundaria o complementaria a un acto quirúrgico de resección pulmonar previa. Cuando uno opera, puede hacer una lorectomía superior derecha, por ejemplo, puede quedar una cavidad residual arriba, o una fístula broncopleural, o una cavidad. Entonces, para cerrar esta cavidad y esa fístula, se hace la toracoplastía. Entonces, se saca las costillas hasta donde se ve en la placa y esa pared muscular que ya queda sin sostén óseo, cae sobre la cavidad y lo tapa. A veces para hacer más segura la cirugía se hace toracoplastía más mioplastía, o sea, se puede hacer un músculo subescapular o dorsal ancho con su hilio, o sea, con su arteria y su vena, se reseca y se le mete ahí en la cavidad y se hace la toracoplastía aplastando y llenando esa cavidad para que pueda cerrar la fístula y la cavidad, ¿no? O sea, de todos estos, lo único que hacemos ahora es las toracoplastia secundaria o complementaria a un acto quirúrgico previo para el tratamiento de las cavidades y o de la fístula broncopleural. Mírenme, este es para mostrarles el lóbulo medio, es el lóbulo superior grande, el lóbulo inferior, es el segmento 6, es lo que más cemental hacemos, el segmento 6. Pero miren, el lóbulo como chiquito, si sacamos estos dos, el superior y el inferior, queda esto y se luxa. Por eso, por más sano que esté esto y están enfermos los dos, hay que sacar todo. Es el lado izquierdo, la língula viene hasta acá, por si acaso. Língula se llama así porque tiene la forma de lengua, ¿no? Igual que el lado derecho, este también es el segmento 6, o el segmento apical del lóbulo inferior, que es el que más frecuentemente se opera, como la lingulectomía también, ¿no? En segmentales. Esa es la división anatómica que ustedes lo saben muy bien. Es el neumoperitoneo para elevar el diafragma, que hacía antes. Es el plombaje extrafacial, ¿no? Se hacía antes. Tenía la misma, digamos, función que la toracoplastía, pero sin sacar las costillas. A nivel, se hacía una incisión en la parte posterior entre la columna vertebral y el borde espinal de la escápula, una incisión de unos 6 centímetros. Se entraba se identificaba en la parte posterior la cuarta costilla, se resecaba un pedacito y debajo del periósteo está la fascia endotorácica, que sería esta azulita, y la pleura parietal, que son delgaditas, como una hoja de papel. Entonces se llegaba por eso y se comenzaba a despegar. Mira, acá por ejemplo, el dibujo señala así una cavidad que se ha cerrado con. Entonces, por esta cavidad que se ha abierto, se colocaban pelotas de ping-pong estériles, que se llenaba bien y ya impedía que el pulmón se vuelva a responder, ¿no? Ese era el plomaje extrafacial. O sea que hacía lo mismo que la toracoplastía, pero sin resecar costillas. Esta es una técnica mixta de toracoplastía más plombaje. Generalmente se usaba en mujeres antes, porque al hacer la toracoplastía, pues donde hemos sacado las costillas se deformaba y se hundía, se quedaba un hueco ahí. Entonces, para evitar esa deformación, se colocaba pelota de ping-pong, ¿no? Pero estas, como le digo ya, estas prácticas ya no se usa. Este aparato que ven acá, este separador, es el separador de finoquieto. Sin esto no podemos operar pulmón.
porque eso tiene un engranaje que hace, digamos, que la fuerza de las costillas no lo pueda cerrar. Una vez tratamos de operar un pulmón en la clínica con un gosset. Un gosset es el separador de abdomen, ¿no? Pero la fuerza de la costilla lo cerraba, no se podía operar. Tuvimos que mandar a traer del hospital el Finoquieto. Por ejemplo, acá este paciente tiene una lesión en el ápice izquierdo, y acá ya la han hecho la toracoplastia, está la primera costilla acá, y ya se aplastó esta zona, ¿no? Esto es más, se ve mejor, pues esta es una neumonectomía derecha, hizo una cavidad residual con una fístula, y se hizo la toracoplastia. Acá se sacaron hasta la primera costilla, casi hasta la 10ª, y cerró completamente la cavidad, ¿no? Si hubiera alguna cavidad acá, sería de este color, porque sería aire, pero no hay nada, o sea, quiere decir que ha cerrado herméticamente. No sé si alguien me puede decir qué diagnóstico tiene esta placa. A ver, ¿qué me dice Hernández Tequén? Hernández Tequén. Yo está llamando así, digamos, en orden aleatorio, preguntando. Si no están, lamentablemente lo voy a poner baja nota, os voy a desaprobar. Hernández Tequén no está, ¿no es cierto? Sí, doctor, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Qué le parece la placa? Bueno, allí lo que logro visualizar, mm, Esta hay de una acá. densidad, ¿no? Sí, hay una radiopacidad y parece más un quiste o un tumor, doctor, ¿no? Ya, pero acuérdate que estamos hablando de tuberculosis pulmonar. Ya, claro. Más parece también una bronquiectasia, doctor. Bronquiectasia no es así. Este es un micetoma. Esta es una cavidad Ah, y este es un tumor de hongos. Es un micetoma. ¿Y, es, y esto que estoy señalando con la flecha, qué es? ya, eso es A es ver, otro alumno que... Un nódulo, A ver, ¿quién dice? es un nódulo. ¿Quién habló? Guama Morbelli. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué es esto? Estoy señalando con la flecha. Es una cavidad. ¿Qué es? ¿Pero qué cosa es? Hablen nomás, con confianza. Una lesión, una bronquiectasia. No, es la tráquea. Es la tráquea. Cuando vean la tráquea, este es el lóbulo superior, acá es lóbulos superiores. Bueno, acá no dice un lado porque acá dice raíz, ¿no? Esta placa está al revés. Acá está la columna, acá está esta, no, pero esta es la tráquea. Acá, por ejemplo, también tenemos un micetoma, pero ya acá ya está la carina, se está dividiendo ya la tráquea en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Y eso está en la base del lóbulo superior. Es lo mismo, una cavidad con una tumoración adentro que es un micetoma. Este más cerca, ¿ves? La cavidad y el micetoma, que es como un tumor que está metido ahí en la cavidad. Eso también, la tráquea, bronquio, pulmón derecho, lóbulo superior, otro hongo, acá otro micetoma, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora un ratito sobre el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis MDR. Para el tratamiento de la tuberculosis MDR hay criterios de inclusión, o sea, no todos se operan. Y los criterios de inclusión son los siguientes: pacientes que reciben tratamiento adecuado con drogas de primer y segundo orden, pero que no hay resultado favorable. O sea, no se negativiza ni el cultivo ni el esputo. Ellos son candidatos a cirugía. Pacientes con esto mismo, pero con lesiones localizadas, como practicar, digamos, una buena resección pulmonar.
pacientes con tejido pulmonar remanente relativamente libre de enfermedad. ¿Por qué dice esto, tejido pulmonar remanente? No es, pues, ustedes saben de que entre los lóbulos hay cisuras. Por ejemplo, en el pulmón derecho hay la cisura horizontal y la cisura oblicua que divide al lóbulo superior del medio y del inferior. Eso es en el libro. Pero en la realidad, a veces no encontramos esas cisuras, o lo que encontramos son esbozos de cisuras. Y el pulmón derecho, en la parte anterior, se continúa con lóbulo medio. Entonces uno tiene que, si va a hacer lobectomía superior, tengo que cortar el parénquima pulmonar. Entonces, este tejido remanente que va hacia el lóbulo inferior, hacia el lóbulo medio, tiene que estar libre de enfermedad. O sea, lo que va a quedar en el pulmón, el tejido que vamos a quedar, tiene que estar libre de enfermedad. ¿Por qué? Porque si nosotros clampamos y suturamos en un tejido enfermo con tuberculosis, esta sutura va a ver lo que se llama dehiscencia de sutura, o sea, la sutura se va a abrir. Y al abrirse, ¿qué cosa va a haber? Va a haber pues fuga de aire, va a haber cavidad residual, va a haber fístula broncopleural, y como ya se contamina con el aire que respiramos, va a haber pues la formación de empiema pleural, ¿no? Que va a hacer que el paciente se quede más tiempo en el hospital hasta que se solucione este problema infeccioso. Riesgo quirúrgico aceptable y suficiente reserva pulmonar. Para ver la reserva pulmonar se hace por las pruebas de función pulmonar, ¿no? O lo que se llama la espirometría. Si esta está en el límite 50%, 51% o menos, hay que pedir otro tipo de examen, test de caminata, el DELCO. Y por último, si esto no nos satisface, se puede poner lo que se llama lo que se llama de perfusión pulmonar para ver, digamos, exactamente si el paciente tiene o no una limitación respiratoria y a lo mejor ya no es candidato para la cirugía, porque si lo operamos puede quedar como inválido respiratorio. O sea, el examen se llama una gammagrafía pulmonar. Otro criterio de inclusión es pacientes que hayan recibido por lo menos 3 meses de tratamiento antituberculosis controladas de acuerdo a su sensibilidad establecida, ¿no? Pacientes con tuberculosis que negativizan contra... Esto se refiere a aquellos pacientes que un mes están positivos, al siguiente están negativos, al siguiente positivo, o sea, alternan periodo de positividad y negatividad por la misma cepa de tuberculosis, ¿no? Y pacientes que ya no tienen chance de operarse, pero que le hacen toracoplastía. Nomura reporta pues que hay un fracaso alto de 23-24%. Nosotros no hacemos, en TBMDR no hacemos cirugía de colapso. Pero eso sí esto lo hace en otros sitios y eso han reportado este tipo de fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué es los objetivos del tratamiento quirúrgico, la TBMDR? El principal es este que le dije al inicio, permitir la conversión del punto positivo en negativo. Extirpar el principal foco de infección, disminuir la probabilidad de contagio de otras personas, disminuir los costos, porque se usan a veces 10, 12 drogas para un paciente, y estas drogas se tienen que usar después de la cirugía, se tienen que usar 12 o 24 meses después de la cirugía, hasta lograr que haya un BK negativo por lo menos en 10 exámenes continuos, ¿no? ¿Qué se hace en el preoperatorio? Ya me he dicho que el tratamiento previo o igual a 3 meses, prueba de función pulmonar, espirometría o prueba de ventilación pulmonar, ventilación que es la gammagrafía. Obviamente hay que tener los estudios radiológicos. Soporte nutricional, es muy importante esto porque no es igual operar un paciente que tenga un buen examen de, digamos, proteínas normales y albúminas normales que un paciente que está desnutrido, que tiene hipoproteinemia, hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a hacer una mala cicatrización y pueden llevarnos pues a complicaciones como dehiscencia de sutura, puede haberse la sutura del bronquio, del pulmón o de la pared, entonces nos trae lo que conlleva esas complicaciones, puede ser fístula, empiema, infección de vía operatoria, etc., ¿no? Por eso nosotros cuando llega esto, esos pacientes, lo primero que hacemos es
darle, entre otras cosas, una interconsulta de nutrición para que le den un buen soporte nutricional. Sabemos que no vamos a corregir pues, ni curar su desnutrición crónica, pero vamos a mejorar su proteínas y su albúmina para que no haya complicaciones postquirúrgicas. Y se hacen los exámenes auxiliares de rutina. Pues. En el intraoperatorio en sala se le da un antibiótico, como a cualquier otro paciente. Utilizamos tubos endotraqueales de doble lumen. Ya ustedes cuando rotan por anestesio van a ver, o han hecho los tubos de doble lumen, ¿no? Para aislar el pulmón sano, que no se opera, del pulmón que se opera. Porque el pulmón que se opera, podemos decirle al anestesiólogo que clampe la parte que va al lóbulo, el pulmón que estamos operando, entonces deja de ventilar y nos da mejor visión y chance de hacer mejor las cirugías, ¿no? Porque una cosa es operar con el pulmón funcionante que está ventilando y otra cosa es cuando el pulmón no está ventilando. La toracotomía es una toracotomía estándar posterolateral. La técnica tiene que ser meticulosa porque hay algunos colegas que operan pues así al arrancamiento. Extirpar todo el tejido lesionado, evitar excesiva desvitalización del muñón bronquial. Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaba limpiarlo todo, dejarlo bien limpiecito el bronquio y suturar. Dice que no hay que sacar las grasitas, nada, porque eso lleva mejor irrigación y va a haber una mejor cicatrización, ¿no? A eso se refiere. Evitar resecciones segmentarias y en cuña. Dice, no dice está prohibido, es evitar. ¿Por qué? Por eso que digo antes de la lesión de que el tejido remanente esté libre de enfermedad, porque la enfermedad no conoce pues de los límites intersegmentarios, ¿no? El límite entre un segmento pulmonar y otro es la vena intersegmentaria. Pero la enfermedad no respeta eso. Entonces, muchas veces cuando hacemos la resección pulmonar, la segmentaria, tenemos que clampar el pulmón y suturar pulmón. Pero a veces puede estar esta parte puede estar enferma y nos va a traer las consecuencias posteriores que son la dehiscencia, sutura, fístula, epidemia, etc. Este es el tubo de doble lumen, vea. Doctor, disculpe. Bien. Doctor, disculpe, pero en cuña no era una resección pulmonar mínima. Sí, pues, pero puede salir, esa es mínima, pero si hay lesión infiltrativa pulmonar y estás clampando, porque tú tienes que clampar el pulmón. Clampas y entre dos pinzas, y ahí en el medio va a estar la lesión. Pero si donde clampar el pulmón hay enfermedad tuberculosa, puede haber dehiscencia de sutura en esa zona. Una lesión en cuña es como hacer una segmentaria. O sea, hay tejido pulmonar que tenemos que clampar y tenemos que suturar. Entonces, si donde vamos a suturar está enfermo, puede ser dehiscencia de sutura, fístula, etcétera, ¿no? Está bien, gracias. Ya, y las resecciones en cuña son muy raras, en tuberculosis son muy raras. Acá está el tubo de doble lumen, miren, un celestito que va al lado izquierdo y el parón derecho y el blanquito que va hacia el lado. Es un tubo que va hacia un lado y tiene un agujero que se va hacia el bronquio izquierdo, ¿no? Entonces, cuando está bien puesto, ventila bien. Luego acá tiene un filtro para evitar que se contamine eso, aunque ahora ya no usan filtros, pues se compra ya todo el corrugado, ¿no? Y las máscaras que se usan son ahora las N95, no se usa esto. Y ahora, pues este era antes una sala que se usaba en sala de operaciones generales, pero ahora en el hospital tenemos nuestra propia sala, que está frente al pabellón de cirugía de tórax. Esta sala MDR es la más moderna del hospital. Entonces ahí operamos este tipo de pacientes. Aunque bueno, ahora últimamente hay pocos pacientes, no sé por qué. Ya nosotros le hemos convertido esa sala en una sala de operaciones generales para la especialidad. Eso opera corazón, pulmones, vasculares, etcétera, ¿no? Y hemos ganado porque tenemos dos salas, una en la sala general y otra en la sala especial que tenemos nosotros. El tratamiento quirúrgico postoperatorio, mantener el tratamiento antituberculosis entre 12 a 24 meses según la basicopía y el cultivo, por hecho, ¿no? Este es un paciente con la TBMDR, miren, la lesión en el lóbulo superior derecho. Este es un examen que se hacía antes, que era una tomografía lineal, ¿no? Donde se ve pues cavidades y bronquiectasias. ¿Ve? Este engrosamiento del bronquio y bronquiectasias son cavidades. Acá hay bronquiectasia también y fibrosis, ¿no? Que está esa tomografía ya axial computarizada. Se ve que la lesión está en el lóbulo superior y en el segmento posterior.
Esa es la presa operatoria, está la tremenda cavidad que había. Y esa es la placa postoperada, ¿no? Como secuela postquirúrgica queda el diafragma más levantado que lo normal y la obturación del ángulo costo-diafragmático. Este es un paciente con una lesión en el lóbulo superior izquierdo, miren. Acá está abierta, ahí están los dos lóbulos. El lóbulo superior, esta es la cisura. Está pegada por la lesión. Estas son adherencias laxas, ¿eh? Entre la pleura, esta que brilla acá es la pleura visceral y la pleura parietal que está en la pared. Entonces esto hay que cortar acá. Y luego se hace que el ascensión insufle el pulmón para poder despegar. Al insuflarse ya se nota mejor la cisura y se comienza a despegarlo, ¿no? Incluso, miren, esto acá es la costilla que ha sido seccionada, se ha sacado una costilla. Y esta es la placa postoperada. Miren cómo queda. La secuela es el lóbulo inferior, ¿ya? Es el diafragma. Normalmente el diafragma del lado derecho está más subido que el izquierdo por la presencia del hígado. Acá se ha hecho frenicotripsia o frenicoparálisis seguramente para que el diafragma suba, la cavidad pleural se achique y pueda el lóbulo inferior ocupar toda la cavidad, ¿no? Quiero que se queden con esta imagen porque esto es un paciente, ¿ve? Que ha sido operado también de lobectomía superior, izquierda. Por eso que el diafragma está más subido que el derecho. Lamentablemente se volvió a enfermar ya el lóbulo que ha quedado, el lóbulo inferior que ha quedado acá. Y miren su tomografía. Hay lesión en el pulmón derecho. Y miren, este lóbulo inferior que ha quedado es pura bronquiectasias. Incluso acá parece que este es un micetoma. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Es entrar y completar la neumo, o sea, sacar el lóbulo inferior. Pero miren, esto está expandido todo, está pegado todo. Acá ya han despegado. Para llegar a esta altura de la cirugía habrá pasado unas 3 horas, porque tengo que despegar de todo sitio. Porque un paciente postoperado ahí se pega, el pulmón se pega a todas las paredes. Acá ya han sacado la pieza y queda el pericardio con el nervio frénico acá, la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Entonces estas son negritas que ven, así han hecho hemostasia y acá está suturado el bronquio, ligado la arteria acá, ¿ven? Está ligado la arteria. Este está otro paciente con una lesión en el lóbulo superior izquierdo. Miren, el cirujano así baja para ver la derecha, esta es la derecha. Esta es la pleura parietal y esta es la visceral. Son delgaditas. Pues, por ejemplo, si esto estaría más pegado, entonces se incide acá en esta zona y se levanta con todo y pleura parietal. Va a ser sangrante, pero solamente se saca la pleura parietal en esta zona nada más, que está pegado, ¿no? Pero acá parece que se puede cortar a este nivel. Mira, acá ya ha sido despegado, ya han separado el lóbulo, este es el lóbulo superior, el lóbulo inferior. Acá tenemos el pericardio con el nervio frénico. Acá tenemos el bronquio lobar del lóbulo superior y esa es la arteria pulmonar que va hacia el lóbulo inferior. Eso hay que ligarlo. Luego la vena que está hacia atrás. Y una vez que se ha ligado la arteria, se ha ligado la vena atrás, queda el bronquio solo, se clampa el bronquio y se saca la pieza, ¿no? Acá está la pieza con la cavidad. Toda esta zona de acá es donde han hecho mostrar está pegado. Acá está la costilla que se ha resecado. Acá está el bronquio que ha sido suturado, la arteria que ha sido ligada. Es el pulmón que se ha expandido ya, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor, creo que no. ¿Seguimos o quieren descansar 5 minutos? Seguimos, doctor. Ya, perfecto. Sí, doctor, seguimos. Bueno, esta clase, esta parte dura menos que la primera.
la enfermedad suportiva del pulmón, ¿no? Primero vamos a comenzar con bronquiectasias. Ustedes se la han hecho esta clase, pero acá nos vamos a enfocar, aunque bueno, acá mi secretario ha puesto en la diapositiva, ha puesto bastante teoría, eso, algunas cosas vamos a obviar, porque más esto va a estar enfocado hacia la parte quirúrgica, porque estamos haciendo cirugía de tórax, ¿no es cierto? ¿Qué son las bronquiectasias? Fueron descritas por Leyden en 1808. Es una alteración del bronquio, se caracteriza ¿por qué? Porque se dilata. Según la literatura dice más de 2 milímetros, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta dilatación va a ser permanente e irreversible. ¿Por qué? Porque hay destrucción de las paredes. Los bronquios van a tener, igual que el intestino, unas vellosidades que son los cilios. Esos cilios disminuyen o desaparecen en la bronquiectasia. Por eso que pierden su capacidad de expulsión. Y por tanto, las secreciones se van a quedar dentro del bronquio. Por eso que los pacientes, bueno, a lo mejor no lo digo porque lo voy a preguntar eso después. Entonces, al quedarse estancado la secreción, va a ser propicio para la infección, ¿no? Algunos autores dicen que la bronquiectasia también es una enfermedad tanto del lado bronquial como del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque periféricamente al segmento con bronquiectasias hacen lo que se llama una neumonitis, que al curarse cicatriz se fibrosa y va a hacer que se retraiga más el bronquio y hacer permanente la dilatación. La etiopatogenia, bueno, van a ser hereditarias, cuando se aparecen pues a consecuencia de algunas malformaciones como el síndrome de Cartagener. ¿Alguien me puede decir quiénes forman el síndrome de Cartagener? ¿Qué patologías? Son 3. A ver, ¿qué Ciclos dice? inversos, Ya, o sea, sin, destrocardia. ajá, sinusitis y bronquiectasia, los 3. Así es. Es destrocardia, sinusitis y bronquiectasias, ¿no? Ese es el síndrome de Cartagener. Luego viene la fibrosis quística. La fibrosis quística es como un panal de abejas. Yo tuve la oportunidad una vez de operar a un chico de 12 años, 13 años, que hizo un neumotórax. Entramos porque había una gran fuga de aire por el drenaje. Entramos y nos encontramos que era una fibrosis quística. Entonces lo que hice fue suturar la parte donde había fuga aérea. Pues, el pulmón era un poco dehiscente, así que con pleura fijamos donde estaban las fugas. El pulmón se expandió, pero después de 6 meses nuevamente hizo otro neumotórax y el paciente falleció, ¿no? Porque el tratamiento de estos pacientes es la fibrosis quística, es el trasplante pulmonar. No generalmente llegan hasta la adolescencia nada más. Luego tenemos la A-gamma globulinemia tipo A, el déficit de alfa-1 antitrisina y otros, ¿no? Porque hemos visto más en el hospital, sí, el síndrome, no más, sino en alguna vez hemos visto el síndrome de Cartagener y la fibrosis quística. Luego tenemos las infecciones. La infección es por lo que hemos hablado casi al inicio, ¿no? Que produce la alteración del movimiento mucociliar, o sea, pierde la capacidad de expulsión, va a haber retención del material de la secreción que luego se va a infectar y se va a volver purulento. Esto va a hacer necrosis de la pared bronquial, o sea, del epitelio bronquial, y va a destruir la pared del bronquio, va a haber fibrosis y dilatación, ¿no? Los que ocasionan esto, pues, son generalmente bacilos más agresivos que el estafilococo, anaerobios, gran negativos, bacilo de Koch. Y en la niñez también hay unas infecciones virales, pueden ser casos de bronquiectasia como la tos convulsiva, por ejemplo, ¿no? Estas dilataciones pueden ser colonizadas por pseudomonas, estafilococos, hemófilos y también por hongos. Yo una vez en una bronquiectasia de tipo sacular encontré ahí la formación de una tumoración de un micetoma,
que lo ocasiona, pues, aparte de que el hongo en sí da hemoptisis y la bronquiectasia también, pues esto tenía doble razón para estar con hemoptisis el paciente. Y las obstructivas, ¿no? Que puede ser por cuerpos extraños, tumores endoluminales o masas que oprimen el bronquio, masas fuera del bronquio que lo están comprimiendo. Va a ser lo que hemos hablado al inicio del síndrome del lóbulo medio, o se alteran los mecanismos de limpieza, se va a telectasiar el óvulo, se va a hepatizar y en la parte distal de la obstrucción se va a formar la bronquiectasia, ¿no? Entonces, en conclusión, la creación por su origen va a ser congénitas y adquiridas. Las congénitas pueden ser difusas y bilaterales, por eso que no se operan, salvo que sangren. Pero si son difusas y bilaterales y sangran, ¿cómo sé yo qué examen tengo que hacer para ver de qué lado sangra? Broncoscopía. ¿Quién habló? Yo, William Valreo. ¿Qué dijo? Broncoscopía. Sí, se hace una broncoscopía, exactamente, para ver, digamos, en qué lado. La broncoscopía, pues, nos va a ayudar a ver de qué lado sangra. Hay que tener en cuenta que cuando uno sangra, no toda la sangre va a botar al paciente, sino puede pasar al otro lado. Por eso que entramos, digamos, al lado derecho, por ejemplo, se lava bien ese bronco, no hay sangrado en ese lado, entra al izquierdo, se lava y por ahí a lo mejor se ve que uno de los segmentos bronquiales está donde está saliendo la sangre roja viva. Entonces ya uno lo ubica y ya sabe que vas a operar, porque no se puede entrar a ciegas, ¿no? Por eso que las congénitas no se operan, son difusas y bilaterales. Las adquiridas sí, por ejemplo, la tuberculosis le dio en el lóbulo superior derecho, ahí va a estar la bronquiectasia y se opera cestodectomía superior derecha, ¿no? Por su distribución, focales o difusas. Focales, he visto, son las adquiridas y difusas son las congénitas. Por su forma, cilíndricas, fusiformes o saculares, ¿no? Esa es la forma ya que toma el bronquio dilatado, ¿no? Bueno, el diagnóstico va a ser clínico. A ver, acaba la pregunta. ¿Cuál es el signo patognomónico de una bronquiectasia que tiene el paciente? Que ustedes van a decir, ah, esta es una bronquiectasia. Para eso tienen que hacer una buena historia clínica. Tos crónica Libro. productiva. Broncorrea. Broncorrea. Se llama, el nombre correcto es broncorrea. El paciente puede tener tos y la broncorrea es lo principal. Generalmente las broncorreas a veces son matutinas o a veces puede ser todo el día. Matutinas, ¿por qué? Porque las secreciones bronquiales se acumulan en la noche y el paciente al día siguiente, al tomar agua, al lavarse los dientes, va a comenzar, digamos, a estimular y va a tener tos y va a comenzar a expectorar, ¿no? Esta expectoración, si usted le pregunta al paciente, va a decir, ¿tienes expectoración? Sí, dice autor normal. Ellos lo llaman normal a una secreción blanquecina. Pero esta secreción en algunos pacientes puede cambiar pues amarillo ya cuando comienza a infectarse, amarillo, verdoso o purulento. Ya cuando comienza a cambiar de color hay que dar tratamiento médico. O sea, que es antibiótico, ¿no? Por eso acá dice tratamiento va a ser de dos tipos. Médico, antibiótico empírico y luego por cultivo, mucolíticos para ayudar a expectorar y el drenaje postural. O sea, el paciente se va a echar, digamos, en su cama con la cabeza casi en el suelo para que las partes apicales no hay problema, eso drena solito por gravedad. El problema es drenar la parte basal, por eso se pone en esa posición al paciente, echado en su cama con la cabeza casi en el suelo para que puedan drenar las partes basales, ¿no? Ese es el drenaje postural. Y luego viene pues la cirugía, que supera las bronquiectasias localizadas, las sintomáticas, porque también hay bronquiectasias asintomáticas. No tiene ninguna sintomatología, a veces son hallazgos de necropsia, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez opero a un paciente que había hecho una fístula cutánea, porque hubo una infección de dos costillas, hicieron osteomielitis, se infectaron, se unieron los dos y formaron un canal que iba y drenaba por la piel.
Un cirujano lo resecó del granuloma de la piel y lo suturó. Igualmente se volvió a abrir. Y cuando llega para verlo, yo le hice una fistulografía. Y la sustancia de contraste bajaba por un canal y se dividía en dos ramas. Una iba a una costilla y otra a otra costilla. O sea, venía de una osteomielitis costal. Entonces lo operamos. Resecamos por la zona, hicimos una incisión y fuimos resecando por la zona donde estaba le pusimos un azul de metileno para guiarnos. Resecamos la fístula y sacamos los dos pedazos de costilla, ¿no? Y con eso se solucionó el problema. Y este paciente le habían hecho una lobectomía superior izquierda. Y el lóbulo que quedaba era un lóbulo, pero como el enseñé de antes, el paciente que completaron la neuma así, lleno de bronquiectasias ese lóbulo, pero era asintomático, no tenía ninguna molestia. La molestia era la fístula que había quedado en pared costal, ¿no? Así, ahí son las asintomáticas. Y la resección en estos casos puede ser desde una segmentaria hasta una neumonectomía en bronquiectasia. Este es un bronquio normal y este es un bronquio con bronquiectasia. Mira, la secreción retenida y no hay cilios, porque hay destrucción de la pared. Esta es una lesión que acá hay bronquiectasias lineales, rectilíneas, hay fusiformes acá, saculares. Este acá es una cavidad. Saculares en forma de saco. ¿Y esto qué es? ¿Alguien me dice? ¿O esto qué es? Esto de acá es el esófago. Ya no se ve bronquio. Es el esófago. Esto está en el lóbulo inferior izquierdo, en el segmento posterior. Y esto que ven acá es la cúpula diafragmática derecha. Acuérdense, en el lado derecho el diafragma está más subido que el izquierdo. Por eso que acá comienza a aparecer ya la cúpula diafragmática. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre bronquiectasia? No, doctor. Bueno, en pierna pleural, el espacio corto, ya ustedes saben que es la colección de pus en el espacio pleural, ¿no es cierto? Ya dijimos de que entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un espacio virtual. Este espacio virtual se vuelve real cuando hay neumotoras, cuando hay hidrotoras, como hay biotoras, en este caso que es en pierna pleural, cuando hay kilotoras, etc. ¿No? Entonces, a nosotros lo que nos interesa acá es desde esta zona. Que sería cuando se infecta esa zona, ya ahí nos llaman, bueno, nos llaman también cuando hay el derrame, ¿no? Para a veces colocar, cuando es masivo, colocar un dren. Pero generalmente la entidad pleural sea cuando ya está infectado la zona, ¿no? Vamos a ver más adelante, decirle de cuál nos vamos. Esta es la etiopatogenia, ¿no? Lesiones pulmonares que ocasionan entidad pleural, las neumonías, abscesos, bronquiectasias infectadas, la tuberculosis, la micosis, neoplasias. Acá falta las parasitarias, en el caso del quiste diatídico, que se puede abrir a la cavidad pleural y va a formar un empiema también. O también el mismo quiste diatídico que se absceda, también se puede abrir a la cavidad pleural y vamos a tener ahí un quiste diatídico, una fístula broncopleural, empiema pleural, ya más complicaciones, ¿no es cierto? Extrapulmonares, fístulas esofágicas, traqueales, abscesos sufrénicos, osteomelitis, abscesos hepáticos, peritonitis, ¿no? Que por vecindad pueden contaminar por la cavidad pleural. Y externas, el trauma, puede ser alma blanca, verduguillo, la cirugía. Muchas veces también la cirugía se contamina la cavidad y se infecta después. Toracocentesis, cuando no se limpia bien la pared del tórax para hacer la punción y punzan y están metiendo pues gérmenes de la pared torácica a la cavidad pleural, ¿no? Cosa que cuando se hace toracocentesis,
Nosotros los cirujanos todos somos muy minuciosos ahí, limpiamos primero con benzina donde vamos a punzar, después la benzina lo limpiamos con alcohol, después con iodopovidona, y después nuevamente pasamos alcohol y recién punzamos en esa zona. Hacer una carga muy limpia, ¿no? Tan solo que de esta zona del fibrino purulento ya nos interesa lo que es el empieema pleural, ¿no? Ya ese líquido es turbio, espeso, aparece capa de fibrina, sobre todo las capas de fibrina que van a estar sobre el pulmón y lo van a atrapar al pulmón. O sea, el pulmón no va a poder hacer su buena movimiento pulmonar de ventilación. Y en otros casos, cuando hay fístula broncopleural y se abre, y el pulmón se colapsa, la fibrina también va sobre el pulmón y ya no la deja expandirse cuando se pone el tubo. Entonces ahí tenemos que entrar a operar, ¿no? Ya eso es ya lo organizado, las capas de fibrina que cubren las serosas, se fibrosan, eso lo llamamos el PIL. Es un PIL que se forma de fibrina. Y esto hace que el pulmón se haya atrapado o encarcelado, ¿no? Y la pus es evidente ya a partir de la tercera o cuarta semana. Clínicamente, en algunos casos sería con síndrome de derrame pleural. O sea, como decíamos al inicio, va a haber lo que se llama en una placa la curva de Damasó, ¿no? Entonces uno punza y va a encontrar pus, en caso de empieema pleural, ¿no? En caso de hidrotor va a encontrar líquido. Pero en caso de empieema va a encontrar pus, bueno, va a poner su dren, ahí no va a haber fístula, nada, y esa cavidad se puede hacer lavados y puede expandir el pulmón, se puede solucionar solamente con el dren. El problema es cuando hay fístula broncopleural y hay pulmón colapsado. Entonces la placa ya no va a ser pues con la curva de Damasó, sino va a haber un nivel hidroaéreo, que significa que entró aire en la cavidad pleural y el pulmón se ha colapsado. La fibrina va a cubrir toda la pleura visceral y lo va a atrapar al pulmón. Cuando se pone el dren ya no lo puede expandir, ¿no? La toracocentesis en este caso va a ser el procedimiento Gold Star que llaman hoy día, ¿no? Entonces, digamos selección, porque uno va a punzar, sale pus y ya está hecho el diagnóstico. Es un empiema, pero hay que sacar la pus y mandarlo a cultivar para ver el tipo de germen que encontramos y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Puede haber tabicaciones, o sea, entre la cavidad pleural se puede tabicar y muchas veces uno pone el dren, sale y toma el ataque y se ve digamos, que hay conexión más arriba o más abajo, de acuerdo a dónde se coloca el dren. Se puede hacer ecografía, pero el tratamiento ideal va a ser la placa, ideal va a ser la tomografía, ¿no? Acá se puede existir con fístula broncopleural, ¿no? El tratamiento en el empieema pleural, el médico va a ser antibiótico, primero empírico, después por cultivo, y el quirúrgico. El quirúrgico comienza desde el drenaje pleural, con lavados pleurales, cuando no hay fístula, y cuando ya hay fístula y hay atrapamiento del pulmón, ya la toracotomía, ¿no? En la toracotomía puede haber, el tratamiento que hacemos es la decorticación pulmonar. Y cierra la fístula. La decorticación consiste en despegar ese PIL que se ha formado de fibrina de la pleura visceral para liberar el pulmón y el pulmón se pueda expandir. Entonces se busca dónde está la fístula y se cierra la fístula con digamos, un refuerzo de pleura o de músculo intercostal. Se hace un sándwich a la fístula y se sutura para evitar que, si uno va a cerrar de frente a la fístula con puntos, al tercer día está abierto otra vez, porque es una zona, recuerda que es una zona infectada o contaminada. Por eso se pone de refuerzo en las paredes músculo intercostal o pleura para darle seguridad y firmeza a ese cierre de la fístula, ¿no? Si vemos que la lesión abarca todo un lóbulo, lo hacemos lobectomía. A eso se refiere otra. Muchas veces hacemos la decorticación y el pulmón no se expande por el mucho tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces tenemos que hacer neumonectomía. Miren, ese es un empieema pleural, aquí incluso está tabicado porque acá hay un nivel, acá hay otro nivel. Y miren cómo
esta fibrosis está formando acá, está retrayendo un poco el pulmón hacia ese lado. Miren que comparen esta, digamos, cavidad pleural con esta. Esto se ha enfisematoso, se ha vuelto el pulmón para compensar lo que esto no está funcionando. La cavidad pleural o caja torácica de este lado es más pequeña a la derecha que a la izquierda, cuando es al revés, ¿no? Y miren el pinzamiento de los espacios intercostales. Acá ya se operó, porque no solamente hay que decorticar y digamos, sacar el pil que está atrapando al pulmón, sino también de la pared torácica, porque la pared torácica tiene su movimiento de los músculos intercostales que intervienen en la respiración, por eso también hay que decorticar la pared torácica. Y miren acá, ya los espacios se liberaron y ya está casi limpio el pulmón, ¿no? Entonces está con un dren porque debe haber alguna fuga. Y para terminar, vamos, ¿alguna pregunta sobre el empiema? ¿Alguna pregunta sobre el empiema pleural? Creo que no, doctor. Ya. Bueno, acá terminamos ya en 5 minutos. El absceso pulmonar. El absceso pulmonar es una entidad, una zona localizada de supuración y cavitación del parénquima pulmonar. Hay que recordar que esta entidad es prácticamente clínica, más de tratamiento médico que quirúrgico. Solamente el 5% de casos de absceso pulmonar llegan a cirugía. La etiopatogenia va a ser, la mayor parte de casos es un proceso de broncoaspiración. Y cuando hay broncoaspiración es por gérmenes gram negativos y anaerobios. ¿Qué tal si que esto, qué ocasiona? De que el paciente va a tener una halitosis terrible. Cuando se abre, se vomita el absceso, entonces el paciente va a tener una halitosis que no lo soporta. En el hospital tenemos uno que su compañero de cuarto no lo soportaban, tenemos que dejar sola en el cuarto, y cuando uno pasaba por el pasadizo se sentía todo el olor. ¿Ya? Bueno, para que vea este factor de broncoaspiración, hay algunos factores predisponentes, como trastorno de la conciencia, epilepsia, o sea, convulsiones, traumatismo encefalocraneal, anestesia. Bueno, esto era antes, cuando daban anestesia con mascarilla, ¿no? El éter o cloroformo, ya yo no he visto eso ya. Ahora, cuando es entubado, ya no hay mucho problema de eso. Se aspiran, pero ya no llegan a hacer absceso. Trastorno de la deglución, alcoholismo, acá falta drogadicción. El segundo mecanismo de acción de la neumonía, una neumonía que no sirve en curada, también puede terminar, digamos, en un absceso pulmonar. La tercera es una diseminación por vía hematógena. Por ejemplo, una infección primaria a nivel neumonitis en la tibia puede ocasionar, digamos, pequeños abscesos en el pulmón que se van por vía hematógena. Pero esos abscesos pulmonares son pequeños y no son de tratamiento quirúrgico, sino solamente de tratamiento médico. La localización va a ser de acuerdo al mecanismo de origen, ¿no? En el caso de aspiración, pues ustedes saben que va a ir por anatomía al lado derecho, más al segmento 6, o sea, al segmento apical del lóbulo inferior y a los basales del lóbulo superior. Cuando dice el absceso se localiza en el lóbulo medio o língula, se debe sospechar de un fenómeno obstructivo localizado ahí, ¿no? Porque es bien raro que aspirativamente no llega ahí, pues. Entonces, el absceso pulmonar se clasifica en primario, aspirativo, postneumonía y secundario, foco extratorácico. Pero la gran pregunta es acá, ¿cuándo se opera un absceso pulmonar? Hay 3 indicaciones principales en donde, digamos, para comenzar, a nosotros ya nos mandan con el diagnóstico de medicina o de neumología, nos mandan un absceso pulmonar. Hablamos en este caso de absceso pulmonar crónico, es el que se opera, no el agudo. Hay 3 indicaciones básicas. Uno va a ser la falla, he dicho de que el 95% es tratamiento médico. Entonces, la primera indicación va a ser falla de tratamiento médico. La falla de tratamiento médico se ve cuando hay
incluso se rota antibióticos y el paciente no responde a eso. El paciente sigue igual, la misma sintomatología y la imagen no cambia tampoco. Entonces, la primera indicación es cuando hay falla del tratamiento médico. La segunda, el tamaño de la cavidad con un diámetro mayor de 6 centímetros. Y tercera indicación va a ser cuando hay una complicación, que va a ser la hemoptisis. Esas tres complicaciones básicas son lo que nos indican la cirugía. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, cuando llegan, pues llegan pacientes bajos de peso, anémicos, porque el foco infeccioso lo está consumiendo, pues ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, es un absceso pulmonar, una placa simple. Y miren cuáles son las paredes gruesas, porque el líquido está acá nomás. Este ha sido vomitado, pues es un nivel hidroaéreo, acá es aire, y acá es líquido, pero mira la pared, gruesas. Eso lo diferencia del quiste diatídico complicado. El quiste diatídico es así, homogéneo todo, el líquido llega, el quiste diatídico llega hasta acá. Y miren cómo es la imagen de los bordes de la pared, ¿no? Son irregulares. En el quiste diatídico es así, bien regular toitito. Eso se diferencia entre el absceso en placa simple, ¿eh? En tomografía no se nota eso, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor, creo que no. Bueno, viste que no hay ninguna pregunta, ya nos estaremos comunicando el día miércoles. Ese día yo me comuniqué, hablé en la mañana con César Guamán, ¿no? Sí, sí, doctor, correcto. Entonces le expliqué algunas cosas a él, cómo va a ser para el seminario. Ya nos comunicamos el mismo día miércoles, ¿ah? Está bien, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Ya, buenas noches.